suscríbete al Periodismo Libre, suscríbete a nuestro canal de YouTube, haces clic en la campanita y elegí la opción todas las notificaciones, porque si no, YouTube no te avisa cada vez que nosotros subimos un informe nuevo. Hacemos periodismo, periodismo libre. Se van a cumplir 2 semanas, 1 semana y 4 días desde que estalló la guerra Rusia-Ucrania, Ucrania-Rusia. Hace ya casi 2 semanas que el mundo está dividido en dos. Aquellos que defienden a Ucrania y dicen es inadmisible que Rusia invada un estado soberano, los ataques a los civiles por parte del ejército ruso. Otros que dicen no, está bien lo que está haciendo Putin, porque Ucrania desde hace más de 8 años viene atacando a civiles. Ucrania, no podés defender Ucrania donde hay neonazis, donde un grupo de personas no quieren pertenecer a Ucrania, quieren ser pueblos soberanos, independientes, y Ucrania los ataca constantemente. Rusia no eligió esta guerra. Bueno, tenés versiones de los dos lados, tenés periodismo de los dos lados. Y es muy loco, ¿no? Porque a veces las discusiones se terminan banalizando y se convierten en un, por llamarlo de una forma muy argentina, en un Boca River, ¿no? En soy de tal o soy de cual, y no se analiza lo fino. Quiero que vayamos a los datos de la guerra, los fríos datos de esta guerra. Vamos al presupuesto que tiene cada país para esto. Ucrania cuenta con 4.100 millones de dólares. 4.100 millones de dólares. Mientras que Rusia cuenta con 45.300 millones de dólares. ¿Vas notando la diferencia? Pasemos a tropas activas. ¿Cuántas tropas tiene Ucrania? ¿Cuántas tropas tiene Rusia? Bueno, Ucrania actualmente cuenta con 200.000 soldados activos luchando. Mientras tanto, Rusia cuenta con 900.000 soldados activos luchando. Es impresionante, cuando ves estos números es muy impresionante. Después tenemos los tanques. ¿Cuántos tanques tiene cada país? Bueno, Ucrania cuenta con 2.596 tanques. 2.596 tanques. Mientras tanto, Rusia cuenta con 12.420 tanques. Helicópteros de ataque. Helicópteros de ataque. ¿Cuánto tiene cada país? Ucrania tiene tan solo 34 helicópteros de ataque y Rusia 544. De más está decir que es una guerra desigual, pero que Ucrania combate sin miedo, se defiende del poderío ruso, lo cual es admirable. Más allá de que defiendas cualquier postura, es admirable lo que está haciendo Ucrania, sin la ayuda de nadie, o recién ahora algún país le está brindando alguna ayuda. Los datos que te acabo de leer son del Global Firepower. Ahí podés encontrar datos de los ejércitos de todo el mundo. Por las dudas, aclaro esto. Bueno, vamos a hablar con Lautaro Frundarena. Ya hemos estado charlando con él, pero como la guerra sigue, lamentablemente, vamos a volver a repetir esta entrevista. Él es analista político, un joven analista político, actualmente estudiante de Relaciones Internacionales y periodista de Data24. Impresionante las notas que está publicando Lautaro en Data24, son de las más leídas en el portal. A ver si ahí está Lautaro. Hola, ¿se me escucha? Se te escucha perfecto. ¿Cómo estás, Lauti? Perfecto, ¿cómo andas, Edu? ¿Todo bien? Siempre es muy bien gusto hablar con vos, la verdad. Muchas gracias. Bueno, como recién decía en el inicio, ya se van a cumplir 2 semanas de esta guerra, que no tiene fin. Parece que no tiene fin. Yo veía a los analistas internacionales, a tus colegas que van a los medios nacionales aquí en Argentina, que ponen fecha de cuándo va a terminar esto. ¿Y no es un poco ilógico poner fecha? Yo creo que sí, la verdad. Hay que tener en cuenta
que la guerra es algo impredecible, totalmente impredecible, pero no solamente para los ojos del resto del mundo, sino también para la misma propia Rusia. ¿Y sabes por qué? Porque los ucranianos habían capturado un archivo de operaciones rusas que habían establecido que la invasión iba a durar hasta el 6 de marzo. Estamos a 8. Claro. Se filtró la conversación de un soldado ruso que hablaba con su familia y le decía, esto va a seguir hasta mayo. Es impredecible, no se sabe. Es totalmente impredecible, pero porque hay muchos factores que influyen. Tantos son los factores que te diría que es muy posible que Putin no haya previsto todas estas acciones o sanciones de Occidente hacia Rusia. No tengo duda que si hubiera tenido la mínima idea de que esto hubiera sido posible, se lo hubieran pensado antes. Pero no solo Putin, sino la clase que está con Putin, los jerarcas, la nobleza que acompaña al zar, por así decirlo, que son los que ahora se ven perjudicados. Claro, antes de que entremos a los embargos económicos que el mundo le ha realizado a Rusia, ¿cómo está el conflicto actualmente? O sea, ya se van a cumplir 2 semanas. ¿Cómo está? ¿Cambió algo o sigue todo igual? Bueno, en lo que respecta, por ejemplo, a la ciudad de Kharkov, están habiendo múltiples bombardeos. Se están a pocos kilómetros de lo que es Kiev, pero hace ya varios días que están a pocos kilómetros de lo que es Kiev. Se está hablando de una operación en conjunto, por lo que vendría a ser el este y el norte, para distraer un poco las fuerzas ucranianas. También se quiere llevar adelante un control territorial de Odessa, que es uno de los pocos puertos que tiene actualmente Ucrania que le sirven, y la zona de Mariupol también está totalmente bajo ataque y control ruso prácticamente, donde no se deja que los civiles salgan, y eso es algo que sinceramente es pésimo. Ahora te pregunto, Lautaro, vos que estás tan en el tema, a ver si nos podés sacar esta duda. Yo recién, cuando inicié la transmisión, hablaba de los números, ¿no? Ucrania cuenta con 200.000 soldados y Rusia con 900.000 soldados. No sé, helicópteros de ataque, Ucrania tiene 34 solamente y Rusia 544. ¿Por qué se demora tanto el final de una guerra cuando el poderío militar ruso es avasallante? Perdón. Hay que tener en cuenta, como vos decís, que la diferencia es muy grande. Sí. Hay que tener en cuenta que una guerra no solo influye en la capacidad militar, sino que influye en otros aspectos. Por ejemplo, la logística, que es algo que Clausewitz lo describía muy bien en su libro sobre la guerra de 1832. O, por ejemplo, el tipo de terreno donde se lleva a cabo la guerra, que en este caso sería una guerra urbana, que es mucho más complicado, porque en la guerra urbana los soldados tienen que despejar casa por casa, y en donde cada esquina puede ser una trinchera, donde los ciudadanos normales, comunes y corrientes, están ejerciendo una guerra de guerrillas, donde se arman con molotovs, AK-47, y donde la Unión Europea por primera vez está pagando armamento para un país que está en guerra. Esto que nunca antes se había visto, ahora está presente. Los ucranianos, que eran una fuerza que no tenía prácticamente comparación con los rusos, ahora están pudiendo hacer pequeños agujeros en la armadura de este gigante ruso. Por ejemplo, los lanzacohetes Javelin antitanque que se suministraron a Ucrania. Que estos, la verdad, que sirvieron para destruir un montón de tanques rusos. Y esto se ve pero con un dato que es avallazante.
¿Sabes cuántos rusos hay abatidos según las Fuerzas Armadas de Ucrania? ¿Cuántos? 11.000. 11.000 soldados rusos. ¿Sabes cuántos soldados norteamericanos fallecieron en la guerra de Afganistán en 20 años? ¿Cuánto? 2.455. En 20 años. Entonces ya estás viendo que el gran gigante ruso, el fuerte, la segunda potencia militar en la historia, empieza a tener deficiencias. ¿Qué ciudades ya fueron tomadas? Las ciudades del este y las que pertenecen al área del Donbass, toda la región del Donbass y lo que vendría a ser, Lugansk y Donetsk, las regiones subyacentes ya están tomadas, las regiones cercanas a Crimea también ya fueron tomadas. El norte, que está con la parte de Bielorrusia, fue tomada, y hay alguna que otra ciudad que me está faltando más. Pero lo que viene a ser el este y un poco el norte. Ha habido ataques anfibios igual, pero Odessa, por ejemplo, todavía no fue tomada. Bien. Quería apuntar a otro dato, que es muy loco cómo se repite la historia. Es muy loco, sobre todo en Europa. Digo, tenés lo que le pasó a Napoleón con el invierno ruso, lo que le pasó a Hitler, y ahora, digamos, lo que le está pasando a Putin. Digo, el clima está afectando a las tropas rusas, mientras acá comienza el frío, lentamente empieza a llegar el frío, allá empieza a llegar un poco el calor, o sea, la nieve se derrite, el barro, y ahí sumado a las bajas temperaturas. Exactamente, exactamente. Y fíjate que una de las estrategias que está haciendo Rusia en este momento es intentar que Ucrania se quede sin electricidad. Claro. Y es por eso también que hubo ataques cerca de una planta nuclear de Ucrania que suministra el 25% de energía al país. Y fue una locura porque se hablaba de una posible Chernobyl potenciada por 10, que bueno, no sucedió porque si no nos hubiéramos enterado del cataclismo que hubiera ocasionado, que no es como una bomba nuclear, que explote una central nuclear, a diferencia como piensan muchos. El desastre ambiental que crea es muy, pero muy grande. Otro punto para charlar, y volviendo al tema de los analistas internacionales que visitan los medios nacionales. Yo veo que hay analistas que dicen hay que detener a Putin porque Ucrania no va a ser el único fin de él, va a ir por más, y otros que dicen no se va a meter con otros países. El objetivo de Putin es Ucrania y nada más, que dejen de delirar. Bueno, ¿cuál es el objetivo de Putin según tu punto de vista? ¿Es solamente Ucrania? Mira, lo que acabas de preguntar es una muy buena pregunta que yo creo que ni el propio Putin debe saber a estas alturas. Porque es una persona que cambia mucho de parecer. Es una persona que vos escuchás sus discursos y dice que no va a haber otra guerra en Europa o que no tienen intenciones de invadir Ucrania. Y pasó. Claro. Si puede pasar o no, yo creo que hay que tener en cuenta dos cuestiones. Por ejemplo, hay una región adyacente a Moldavia, al este de Moldavia, que es Transnistria. Esta región es una región que se considera autónoma de Moldavia, es un territorio no reconocido internacionalmente, que se considera autónomo, pero que quiere volver a los ideales de la Unión Soviética. ¿Qué pasa? Esta región tiene frontera con Ucrania. Y no pertenece a la OTAN, Moldavia, entonces... Estaría el camino libre tranquilamente para... Hay otros que dicen, Putin no es tarado, no se va a meter con países que están alineados a la OTAN. Yo creería que no.
yo creería que no, por una cuestión de que meterse con la OTAN es meterse con toda la capacidad nuclear y militar de un montón de países. Igual también es cierto que la OTAN está en un momento muy debilitado actualmente. Y vos fíjate que en la Carta Constitutiva de la OTAN se establece que los países tienen que tener más de un 2% del PBI en defensa, un 2%. Son pocos los países que cumplen con esto, porque por ejemplo, Alemania no estaba cumpliendo con esta medida. No estaba cumpliendo con el 2% del PBI en defensa. Italia tampoco, España tampoco, Portugal tampoco. Entonces, viene a atacar en un momento donde la OTAN está debilitada, y esto le termina beneficiando un poco, porque no está preparada la OTAN para una guerra a gran escala. Y era un poco lo que decía Trump, eso. Bien, pasemos a las sanciones económicas, que tanto se ha hablado de las sanciones económicas y muchas críticas internacionales, aquellos que están a favor de Ucrania, de decir, ¿cómo puede ser que las únicas medidas que van a tomar son sanciones económicas? Bueno, parece que las sanciones económicas han dado resultado, pero no para una guerra. Una sanción económica no te va a parar una guerra. Ejemplo, tengo algunos puntos. Visa, Mastercard, Coca-Cola, PepsiCo y muchas empresas internacionales más ya no están operando en Rusia. Es más, una nota de color, si querés, las largas filas en Rusia para ir a consumir a McDonald's, porque McDonald's está por ir. Cierra sus puertas. Es muy loco. Sí, sí. Bueno, el caso de McDonald's me hace acordar a la época soviética prácticamente, donde hay una imagen muy buena que es el primer McDonald's que abre en la Unión Soviética. Hay un montón de gente haciendo fila. Y ahora fíjate cómo se repite, un montón de gente haciendo fila, pero porque se va. Bueno, las sanciones económicas, ¿qué consecuencias han traído para el régimen de Vladimir Putin? Te diría que bastantes. Bastantes son las consecuencias de las sanciones económicas. Y vamos a ir por la más importante para mí, de lleno ahí, la más importante. Yo creo que es el bloqueo al Banco Central ruso. Estamos hablando que Putin tenía un cofre de guerra, por así decirlo, porque él sabía que si iba al conflicto tenía que tener resguardado divisas y oro y demás, porque en caso de una guerra tenía que tener un respaldo. Tenía un cofre de guerra de 650.000 millones de dólares. ¿Qué hizo Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Reino Unido? Impidieron que el Banco Central de Rusia utilice esas reservas para así respaldar al rublo ruso. ¿Qué quiere decir? Que si no tiene reservas el Banco de Rusia para respaldar su propia moneda, ¿cómo va a ser la moneda de Rusia, el rublo? ¿Y qué va a pasar? Va a haber inflación, van a tener que aumentar las tasas de interés, se va a perder el poder adquisitivo de la moneda, la gente no va a poder tener los salarios en la moneda del rublo porque básicamente no van a poder ahorrar. Básicamente como Argentina. Sí, pero nosotros no estamos en guerra. Pero no estamos en guerra. Es triste, ¿no? Yo veía, por ejemplo, el cepo al dólar que puso el gobierno de Putin, el régimen de Putin, en plena guerra, y nosotros que tenemos cepo al dólar sin guerra. O sea, es una locura. No. Entonces, vos fijate cómo lo que les está pasando a ellos es por una situación de guerra donde tienen a todo el mundo en contra, pero que también nos termina pasando a nosotros y no estamos en guerra, o sea. Es triste. Es triste. Igual es otro punto. Sí, perdón, desarrolla. Esa era una de las sanciones que impacta mucho, pero otra de las sanciones que también impacta mucho es la expulsión de Rusia del sistema SWIFT. Lo que hace esto básicamente, llevado al lenguaje llano, sí. Pasa. El sistema SWIFT lo que hace es que un banco, cuando quiere hacer una transferencia con otro banco, el sistema SWIFT permite esta comunicación entre bancos.
Entonces el sistema SWIFT está impidiendo que se realicen transferencias hacia bancos rusos o de bancos rusos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se va a poder, una persona, un ciudadano ruso, no va a poder enviar una transferencia afuera. O no va a poder convertir su dinero a dólares tampoco. Entonces, lo que afecta de manera, pero bien importante, pero hay una salvedad, que sí se permiten las transferencias a Rusia para la compra de gas. Entonces vos fíjate que en Ucrania se están dando con de todo, pero Alemania todavía, no te vayas a ahogar, se están dando con de todo en Ucrania, pero Alemania todavía sigue comprando gas ruso, y por eso el sistema SWIFT, para lo que vendría a ser el gas, la compra de gas sigue aplicando. Entonces los intereses van por un lado. Esa era mi siguiente pregunta, la cuestión de gas. ¿Cómo puede afectar a Europa la dependencia del gas ruso? Mira, te diría que puede afectar en gran parte a los países que dependen del gas. Y el gas es un método energético que es barato y no contamina tanto como otros métodos. En una conferencia, en realidad en una sesión de la ONU del 2018, Donald Trump lo dijo, pero textualmente, parecía que veía el futuro. Decía que Alemania iba a depender en gran medida del gas ruso y que tenía que empezar a hacer medidas inmediatamente para evitar una drástica caída en su economía. Y los de Alemania, o sea, los embajadores de Alemania estaban así sentados diciendo, ¡ja, ja! Sí, dale. Callate, payaso. Claro. Ahora se deben querer matar. ¿Cómo se adelantó, paréntesis, ¿no? ¿Cómo se adelantó Donald Trump a un montón de situaciones que hoy están ocurriendo? Digo, más allá si gusta o no gusta el personaje de Trump, digo, su forma de ser, no voy a hablar de su gestión porque los números de su gestión fueron muy buenos, pero más allá del personaje, ¿cómo Trump se adelantó a un montón de situaciones internacionales que hoy están ocurriendo? Exactamente, se adelantó, pero en muchos sentidos. Y bueno, Alemania no le hizo caso y ahora, por más que cerraron el corredor de Nord Stream 2, que es un corredor de gasoducto que salía desde Rusia hasta Alemania, directo, porque en realidad el gas pasa por lo que viene a ser de Rusia y pasa por Ucrania. No, Alemania dijo, yo quiero un corredor de gasoducto para mí. Bueno, ahora lo cerraron, evidentemente, porque tenía varios permisos y demás que cumplir. Se cerró. Pero Alemania depende todavía del gas ruso. ¿Y qué está haciendo Estados Unidos ahora? Está enviando gas, pero gas líquido, que esto es mucho más caro, para intentar ayudar. Es más, hasta Qatar dijo que iba a ayudar a la Unión Europea si necesitaba con gas. El problema es que no estaba preparado para esto Europa. Vamos a otro punto del gas y una noticia que se conoció ahora, hace nada. ¿Azerbaiyán y Japón serán los nuevos proveedores de gas en Europa? Signo de pregunta gigante. Yo creo que es muy probable. Es muy probable. Azerbaiyán tiene una de las reservas de gas más grandes del mundo. Más grandes del mundo. Y en este sentido, Azerbaiyán también está posicionado un poco del lado más de Turquía, te diría. Tiene muy buenas relaciones con Turquía. Y Turquía pertenece a la OTAN. Entonces Azerbaiyán tiene un corredor de gasoducto que pasa por lo que viene a ser Turquía, va por Grecia y llega hasta Italia. Entonces Azerbaiyán puede ser un método alternativo para dejar de comprar gas ruso y empezar a consumir el gas de Azerbaiyán. Y además, al lado de Azerbaiyán está Turkmenistán. Sí. Turkmenistán también es uno de los países que más producen gas, pero bueno, ya Turkmenistán, el líder de Turkmenistán es básicamente Kim Jong-un, pero más gracioso, te diría. Bien. Porque, bueno, pero... No, sí. No. Desarrollá, bueno, que es interesante. No me quiero desviar mucho del tema, pero Turkmenistán tiene una figura política que es un poco controvertida, porque le hizo a su perro una estatua de oro macizo.
y tiene y tiene una estatua de él subido arriba de un caballo en cobre bañado en oro, y también es rapero, y también es un Alberto Fernández pero con dinero. Más o menos que sí. Y está prohibido el internet en Turkmenistán, y bien, también él maneja la Fórmula 1 y la gente tiene que ir a verlo. Entonces, bueno, es un poco controvertida su figura, pero puede sustituir al gas ruso, evidentemente. ¿Podríamos decir que esta cuestión del gas va a beneficiar mucho a Azerbaiyán? Yo creo que sí, yo creo que puede beneficiar mucho a Azerbaiyán y puede incrementar bastante sus reservas, y además de sus reservas, su vinculación con la Unión Europea. Entonces, es bien evidente que si Europa busca otras fuentes alternativas de gas, puede beneficiar mucho más a Azerbaiyán y, bueno, y a Turkmenistán también. Porque estos dos países están pegados, entonces el corredor sería uno. Recién vos me hablábamos de la cuestión de sanciones a Rusia, pero quiero específicamente que apuntemos a la cuestión económica. ¿Cómo está la cuestión económica? ¿Cómo está la economía rusa? Y bastante mal. El rublo cayó, pero un 45%. Ahora mismo no tengo el gráfico a mano, pero cada momento que se lo ve está cayendo el rublo. O sea, es una caída que no para. Es una caída que no para. Es básicamente como la moneda argentina, si ves el gráfico. Mira así. Bien. Un punto que quería tocar acá, que veo que los medios de comunicación lo pasan muy por alto o hacen más alarde de las imágenes, pero no profundizan. El ataque a civiles. ¿Alguien va a responder ante la masacre de civiles ucranianos? Digo, porque los cadáveres ya se apilan y se apilan y se apilan y no paran. Hay imágenes terribles de soldados rusos humillando a civiles y a soldados ucranianos también, pero digo, apunto a los civiles. Mirá, ¿alguien va a pagar por esto cuando finalice esta historia? No creo que lo lleven a la Corte Penal Internacional, porque sería lo último que haga Putin. No creo. Ucrania ya dijo que va a demandarlo, pero no puede hacer nada, porque al fin y al cabo no hay un Estado soberano que domine sobre todos. Debería que sí, pero generalmente cuando se termina justificando los crímenes de lesa humanidad, se termina justificando una vez que los aliados, por así decirlo, o el mundo occidental termina ocupando ese territorio. Caso, por ejemplo, como los juicios de Nuremberg en Alemania. No se pudieron hacer antes, evidentemente. Y caso de Rusia, es muy difícil. Yo creo que igual debería de pagar por todos los crímenes que está cometiendo. Está perpetuando la Convención de Ginebra, pero de una manera que era inigualable. Está utilizando bombas de racimo, por ejemplo, que tienen un poder de destrucción, que su objetivo es básicamente destruir y asesinar personas a montones. O las bombas termodinámicas, que lo que hacen es sacar el oxígeno de los lugares y hace una explosión tan grande que tiene una capacidad de matar de una manera que es una locura, por así decirlo. Sí, no quiero decir ninguna palabra, pero... Y además no solo eso, sino que ha habido negociaciones entre Ucrania y Bielorrusia, y una de ellas fue establecer un corredor humanitario. Sí. Bueno, Rusia está atacando estos corredores humanitarios. Y hay una noticia que está muy buena de Infobae, donde hay un periodista argentino que está caminando por uno de estos corredores humanitarios y dice: esto no puede pasar. Se decretó que por acá iban a pasar civiles, iba a haber un alto al fuego, y Rusia está llevando adelante acciones militares en estas zonas. O sea, atenta contra lo que acaba de pactar hace 2 días incluso. Y por si fuera poco, Putin está en un video diciendo: yo quise hacer un corredor humanitario y Ucrania dijo que no. Pero claro que va a decir que no. Si estás atacando a otros corredores humanitarios... Pasemos a la OTAN.
tan cuestionada últimamente por un sector del mundo. Hay analistas políticos que dicen la OTAN no se va a meter porque si la OTAN se mete, comienza una guerra nuclear. ¿Es verdadero, falso, exagerado? ¿Puede ser? Sí, yo creo que sí. Que si la OTAN se mete puede desencadenar un conflicto nuclear. La verdad es que no creo que se termine metiendo la OTAN por esto mismo que vos decís, del mal, la destrucción mutua asegurada. Pero la situación está muy difícil porque la OTAN, si se mete, puede ser un conflicto total. Pero como yo lo decía en otras ocasiones, hay una teoría en relaciones internacionales que se llama la teoría del loco. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo tengo un botón nuclear. Lo voy a tirar si no hacen lo que yo digo. Que lo usó Nixon en Vietnam. ¿Nixon tiró bombas atómicas en Vietnam? No. Trump, por ejemplo, agarró y decía, bueno, Kim Jong-un, yo tengo un botón nuclear más grande que vos y más rojo. La guerra de Twitter. ¿Hubo una guerra nuclear entre Corea del Norte y Trump? No. Entonces, las amenazas de la utilización de bombas nucleares ya han pasado anteriormente. No quiere decir que esta vez no suceda. Nadie quiere creer que pasa porque si sucede, o sea, sería un cataclismo nuclear. También para nosotros, porque uno diría, bueno, yo estoy en Argentina, no pasa nada, ¿no? Pero el daño a la corteza terrestre, los tsunamis, o sea, la radiación sería tan grande que sería imposible vivir en cualquier parte del planeta Tierra prácticamente. Y no, lo único que me queda sería hacer... Mira, me quedé pensando, porque había un tratado que habían llevado a cabo Obama y Medvedev, el presidente ruso en su momento, para llevar a cabo una limitación de los misiles. Y se prevé que Ucrania tiene 6.500 cabezas nucleares. Que Rusia tiene 6.500 cabezas nucleares. Pero durante el auge soviético tuvo 45.000 cabezas nucleares. Entonces fíjate cómo la situación nuclear es muy importante. Y hay algunos que, por ejemplo, agarren y dicen, ok, yo voy a desear que no existan más bombas nucleares porque no habría más conflicto o porque no habría destrucción total. Es lo peor que podría pasar y te puedo asegurar que en este momento las bombas nucleares garantizan más paz que la ONU. Y siempre doy el caso de... Es muy buena esa. Lauti, pasemos al punto Ucrania. Sí. Quiero que analicemos Ucrania como analiza RT, el canal de los rusos. A ver, se ha hablado, por ejemplo, de que con el triunfo de Rusia, el posible triunfo de Rusia, Zelensky no tenga chances de seguir en el poder, va a tener que irse, va a terminar de refugiado en algún lado, y se habla de que, perdón si lo pronuncio mal el apellido, Víctor Yanukovych, ahí está, Víctor Yanukovych, como su sucesor. Este tipo fue expresidente de Ucrania, por los conflictos sociales se tuvo que ir y fue salvado por Putin y está en Rusia. Y Putin lo tiene ahí. ¿Podría volver este tipo al poder? ¿Cómo es la historia? Bueno, creo que eso lo habíamos tocado un poco en el vivo anterior. En el 2014, cuando fue la crisis de Euromaidán, estaba Yanukovych en el poder en Ucrania. ¿Por qué no se terminó metiendo Ucrania a la Unión Europea? Bueno, básicamente porque Rusia le dio un buen sobre por abajo de la mesa a Yanukovych, que cuando ya estaba todo establecido para que ingrese a Ucrania o presente su solicitud al ingreso a la Unión Europea, se canceló. Yanukovych es un títere del Kremlin, eso sin duda. Y si llega a haber una posibilidad de que Rusia tome Ucrania, es muy probable
que se ponga Yanukovych en Ucrania y que Ucrania sea un títere de Rusia. Bien. Sí, decime. No, digo, el problema de Ucrania es que gran parte de la población se siente prorrusa y otra gran parte se siente ucraniana más occidental. Entonces, está un poco dividida la cuestión. Bueno, pero ahí entramos a un debate. A ver, voy a dejar un ratito las preguntas, hacemos un pequeño paréntesis. Ustedes que están del otro lado también pueden participar, pueden debatir junto a nosotros. A ver, esta es una situación que se da. A ver, una comparativa. Vamos a poner Argentina, ¿ok? Argentina tiene un conflicto en el sur con pseudo mapuches, con tipos y mujeres que se hacen pasar por mapuche, que no son mapuches, para quedarse con territorio argentino. Hasta ahí estamos, ¿ok? Pasa como en Ucrania, que hay un sector que dice: nosotros queremos nuestro propio territorio y decidir a quién pertenecer. Y nosotros no queremos pertenecer a Ucrania, queremos pertenecer a Rusia. Ok, si en Argentina el día de mañana, obviamente las diferencias son abismales, pero lo que quiero decir es este el ejemplo, ¿no? Acá tenés un grupo de subversivos que te toman territorio nacional y el día de mañana te van a decir: nosotros no queremos pertenecer a Argentina, ¿eh? Nosotros queremos pertenecer a Chile. Y el día de mañana, si hay un presidente chileno, los ayuda para independizarse. Ante eso, ¿Argentina qué tiene que hacer? ¿Quedarse quieta? ¿Ucrania qué tenía que hacer? ¿Quedarse quieto? Porque dicen, Ucrania los viene bombardeando hace 8 años. ¿Y si es territorio ucraniano? ¿Cómo te vas a querer independizar de un territorio? Si es una locura. O sea, yo quiero, este es mi punto de vista, no sé cuál es el tuyo, no sé cuál es el punto de nuestros amigos que están del otro lado. Mira, lo que vos decís es muy cierto. Y bueno, internacionalmente lo que pesa mucho también es el principio de autodeterminación de los pueblos. Y básicamente, llevándola a la cuestión Malvinas, es una de las razones por la que muchos países apoyan la legitimación británica de las Malvinas, adjudicando que los habitantes de Malvinas se sienten británicos. Entonces, por lo tanto, el principio de autodeterminación de los pueblos rige para ahí. Sin embargo, históricamente, quiero hacer un paréntesis, Argentina tuvo una situación similar a esto, y fue antes de la guerra con el Brasil. Como vos recordarás, en la guerra con el Brasil, en el 1826, vienen los 33 orientales desde el Uruguay y plantean a Buenos Aires y dicen: nosotros no queremos ser brasileros, porque la banda oriental formaba parte del Imperio de Brasil. Nosotros no queremos ser brasileros, queremos ser rioplatenses. Y nosotros, los argentinos, apoyamos esa reclamación para que Uruguay forme parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Uh-huh. Entonces ahí nosotros apoyamos el principio de autodeterminación de la banda oriental. No obstante, después vino Reino Unido, agarró y se metió y dijo: bueno, acá queda en paz entre Brasil y las Provincias Unidas, Uruguay va a ser un estado tapón. Pero entonces, fíjate cómo cambia según la perspectiva desde donde se la pueda ver. Y como vos decís, que tenés razón, era territorio de Ucrania. Pero no solo eso, sino que las guerrillas del Donbass, en las regiones de Lugansk y Donetsk, no eran unos nenes de pecho que se sentían debilitados por Ucrania. Tenían armamento suministrado por Rusia, en donde bombardeaban otras ciudades de Ucrania. Y no solo eso, sino que además hay, no me acuerdo cuál era el reportero, un reportero de la BBC o de CNN, que va a la región del Donbass, y se habían salido noticias internacionales, y más especialmente noticias rusas, que una niña había sido asesinada en Donbass por un misil de artillería ucraniano. ¿Qué niña les habían dicho los mismos insurgentes en el Donbass? ¿Qué niña? No tenían ni idea. Entonces hay mucha manipulación también ahí. Y como te digo, los insurgentes
no eran con leche de pecho, les estaban dando armas los rusos. Que Rusia tenía prohibido esto, porque como hay una ley que me gusta mucho mencionar, que es la 2625 de la resolución de la ONU, que establece que un país no puede suministrar armamento o apoyo a movimientos insurgentes para llevar adelante una expansión territorial, lo que estaba haciendo Rusia. Bueno, hay detractores de Ucrania que te dicen, pará, flaco, Ucrania es Rusia, le pertenece a Rusia. Pero no, porque en el año 91 ya se habían firmado una determinación de que cada país era cada país, fin. No, es... No tengo palabras para describirlo, porque encima no solo eso, sino que genera impotencia que mucha gente que tendría que ser amante de la libertad se siente a defender a Rusia y recrimine a Ucrania, cuando sinceramente pero tenés todos los motivos para defender a Ucrania. Es una nación que quiere ser libre, ¿no? Lo que decía Putin también, no, bueno, pero Ucrania fue un invento de Lenin. No, los ucranianos tienen una historia de la Rus de Kiev, por ejemplo, que data del 1000, que es una historia enorme, antes de que se forme Rusia, antes que se forme el reino moscovita. Entonces, la historia de Ucrania es muy grande, y decir que no tiene historia es ignorar prácticamente todo el periodo de historia ucraniana anterior a la Unión Soviética. Porque no es que Ucrania cayó al mapa con la aparición de la Unión Soviética y dijo, bueno, ahora, yo estoy acá. No, tuvo años de historia. Y como te digo, es lamentable que haya mucha gente que apoye a Rusia, cuando también se ve como hay tanques rusos que entran con la bandera de la Unión Soviética, o como hay rusos que sacan la bandera de Ucrania y ponen la bandera de la Unión Soviética. Pero bueno. Pasemos a otro punto tan polémico y que cada vez se hace más fuerte en las redes sociales. Quiero que apuntemos a esto. Quiero que me digas, según tu punto de vista, lo que has estudiado, lo que has analizado, cuánto hay de cierto, cuánto hay de mentira y cuánto hay de exagerado. De los medios aliados a Rusia se habla de que uno de los objetivos es eliminar a los neonazis de Ucrania. ¿Cuánto hay de cierto esto? ¿Los neonazis tienen poder político en Ucrania? No, para nada. Para nada. Es literalmente la excusa peor inventada, pero te la voy a explicar por dos razones. La primera, en Ucrania, si bien es cierto que hay sectores de extrema derecha, decir extrema derecha, neonazis voy a decir, porque, bueno, hay sectores de extrema derecha... Sí, no tiene nada que ver con la derecha. Sí, por eso, no tiene nada que ver, pero bueno. Hay sectores neonazis, pero no representan ni el 2% de la población nacional. Y por si fuera poco, en elecciones de Ucrania, estos, como el batallón Azov, dejaron de representar una fuerza política. Hay otros elementos o población, la población de Ucrania, que también es de extrema derecha y que están en las elecciones, pero estos no llegan ni al 1% de los votos en el país, ni al 1%. Entonces, grupos neonazis hay, sí, como puede haber en cualquier país del mundo, pero estos no solo que no están en el gobierno, sino que no representan ni el 2% de la población. Y tercero, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, es judío. La máxima cabeza del gobierno es judío. Entonces, la excusa por ningún lado es certera. Y por si fuera poco, del otro lado de Rusia, hay movimientos de extrema derecha que se llama la Fuerza de Unidad Nacional. Si lo buscas en internet aparecen, de hecho, con banderas, que formaban parte de un grupo político que actualmente no está vigente, pero formaban parte de un grupo político, y es una fuerza armada que apoya a Vladimir Putin y peleó
en la guerra del Donbass en el 2014. Entonces, básicamente, con esa misma lógica que usa Putin, otro país tendría que ir e invadir a Rusia, si tiene grupos neonazis también. Claro. Zelensky hace unas horas parafraseó a Churchill y dijo: lucharemos hasta el final. En Inglaterra lo ovacionaron. A ver, lo ovacionaron, nada más. No es que dijeron, bueno, ahora te vamos a ir a ayudar. Te ovacionamos, muy lindo el discurso. Como líder, está siendo aplaudido por una gran parte del globo. Ahora, hay que luchar hasta el completo final sabiendo que los rusos te van a aniquilar hasta los propios civiles. Bueno, ese es un dilema que hasta encuentro a veces conmigo. Porque en este momento Zelensky tiene dos opciones. Una, de declarar la rendición de Ucrania y la sumisión a Rusia para evitar que más civiles sigan muriendo. Pero no sabes qué puede hacer Rusia con vos. No sabes. Y puede haber también un asesinato en masa de gran parte de la clase política, porque si lo que le hizo a los civiles comunes es tirar bombas de racimo y bombas que explotan con una capacidad impresionante, y no me imagino a los políticos de Ucrania, a la clase dirigente. Esa es una opción. La otra es mantener una guerra de guerrillas de no importa las bajas, aguantamos hasta que el último hombre caiga. Pero eso conlleva una gran cantidad de población que va a terminar asesinada. Entonces, las dos opciones son malas. Partamos de esa base. ¿Cuál tomar? Sinceramente, creo que el único que sabe esta edición es Zelensky. Y por ahora viene la de guerra de guerrillas. A ver, por ahora, solamente Polonia estaría dando una mano a Ucrania. Ahora parece que les va a enviar aviones de caza MiG-29. Hay algunos otros países que también empezaron a suministrar armamento. Por ejemplo, Alemania, que era uno de los primeros países que se negó a enviar armamento en las tensiones del conflicto, ahora está a favor de enviar armamento. Estonia, que es un país así de chiquito también. Bueno, España mismo también va a enviar cascos, chalecos y mascarillas. Bueno, Pedro Sánchez es así. Francia también, Reino Unido también. Sigamos, me reí con Sánchez. Entonces, se están empezando a mover para enviar armamento. Antes había alguno que otro armamento que habían enviado, pero no en gran cantidad. Ahora se empieza a movilizar más armamento para Ucrania, que en definitiva, lo van a terminar necesitando. Y mucho también se está hablando de cómo puede afectar a Europa o a otros países como Argentina, por ejemplo, el hecho de la guerra. Bueno, ahora quiero que bajemos, justamente me has leído la mente, quiero que bajemos a Argentina, a ese bello país subdesarrollado del sur. Primera pregunta básica: ¿afecta esta guerra a la Argentina? Primera pregunta, que tiene dos. ¿Esto afecta a la Argentina, este conflicto? Y la segunda es esa frase del presidente Alberto Fernández diciendo: queremos que Argentina sea la puerta de Rusia. Esa frase fue vista desde hoy. ¿Fue un grave error? Mira, primero te voy a responder esa porque me parece que no tiene precedentes. Vos fíjate que Argentina tiene una deuda muy grande con el FMI y va a buscar aliados. ¿A quién decide aliarse para frenar un poco la deuda con el FMI? ¿A dónde va a buscar ayuda? A Rusia.
Entonces, Argentina, que tiene una deuda enorme, va a buscar ayuda a un país que prácticamente tiene su economía hundida ahora y que no puede hacer transferencias internacionales. Podríamos decir que el señor Alberto Fernández es un genio para los negocios. Sí, para la geopolítica también se puede decir que es un genio, porque algo que venían viendo en muchos otros países, Alberto Fernández pareció no importarle y siguió haciendo negocios con Putin. Pero ahora respondiendo a la pregunta que vos me habías hecho, puede afectar a Argentina de dos maneras, una positiva y una negativa. ¿Cuál es la positiva? Bueno, resulta que por todo este conflicto, Ucrania era un gran proveedor. Ucrania y Rusia son grandes proveedores, por ejemplo, de trigo. En ese sentido compiten contra la Argentina. Entonces Argentina podría beneficiarse de las exportaciones de trigo. El problema es que están las retenciones que impone nuestro tan amado gobierno, que lo que establece es que en momentos donde Argentina puede tener un boom agrícola, no lo está aprovechando. Entonces, esto podría ser un beneficio que termina en cierta forma no beneficiando completamente. O sea, para pasar en llano, perdón por interrumpirte, para pasar en llano, las medidas que toman nuestros propios burócratas nos terminan afectando gravemente, porque en este momento nosotros nos podríamos beneficiar muchísimo de esta guerra, aunque suene frío. No solo eso, sino que fíjate en un pequeño dato. A ver, Europa no depende tanto de Ucrania, de los granos de Ucrania, porque después de la Segunda Guerra Mundial los europeos aprendieron un poco, implementaron la política agraria común, que básicamente es implementar y profundizar y mejorar el sistema agropecuario. Entonces, Alemania y Francia tienen más producción de maíz, por ejemplo, que Ucrania. No obstante, el maíz de Francia y de Alemania es un maíz especial. Por otra parte, Ucrania produce un maíz que es un maíz que se le da a los animales o a los corderos, por ejemplo. España importa mucho de ese maíz, que es un maíz barato, por así decirlo, para darle de alimentar a sus corderos, porque España tiene una producción muy grande en lo que respecta al área porcina. En este sentido, Argentina podría beneficiarse, y es que mismo España le pidió permiso a la Unión Europea para aumentar las importaciones argentinas de este maíz barato. Porque básicamente si van a comenzar a darle a los cerdos maíz caro, se empiezan a disparar los precios de otros productos. Y Argentina, si exporta trigo, también podría haberse influido en los precios locales, que es lo que se planea. Que, por ejemplo, si se afecta el sector del trigo, podrían crecer hasta un 11% los precios de las pastas, del pan, de las harinas. Y por otra parte falta algo que es muy importante, que es el precio del gas. Con este conflicto el precio del gas se disparó. Argentina depende mucho del gas y depende mucho del gas boliviano. Y además de importar gas por otros lados. Y esto afecta en gran medida a la Argentina. Vos fijate Perdón, quiero aclarar algo que no tiene que pasar desapercibido. Durante la gestión anterior, nosotros empezamos a exportar gas. Que se entienda esto. Y desde que volvió el kirchnerismo, estamos importando. O sea, le estamos pidiendo nuevamente. Nosotros habíamos dejado de pedirle gas a Bolivia. Quiero que esto quede en claro, quiero que esto quede bien en claro, ¿no? Las obras que no se ven a veces son más importantes que las que se ven. Por ejemplo, viste que en el 2014 se había llevado una manifestación muy grande en Vaca Muerta para decir vamos a aprovechar los recursos de Vaca Muerta, vamos a aprovechar, bueno. ¿Sabes cuánto se aprovechó del gas de Vaca Muerta? ¿Cuánto? Tengo acá el dato. 0.28%.
¿Qué querés que te diga? Es Argentina. Es Argentina. Pasemos a otra que estuve viendo en algunos portales y quiero hablarlo con vos, a ver qué información tenés. ¿Argentina envía soldados a Rusia? Bueno, este es un dato muy interesante porque en el 2020 el primo de Cafiero había negociado en su momento un tratado con Rusia para que nosotros llevemos militares argentinos a entrenar a Rusia. Argentina solo iba a tener que pagar el pasaje, pero después me sigo riendo por lo de gas porque es un desastre. Pero bueno, Argentina solo iba a tener que pagar el pasaje, pero después los rusos iban a aportar los uniformes, las armas, los cursos. Esto se firmó en el 2020. Y es por un periodo de 6 años. En teoría, en septiembre de este año, las tropas argentinas tendrían que ir a Rusia a formarse. Y no solo eso, sino que las tropas argentinas practican y llevan adelante los cursos con armamento ruso. Y Argentina pidió el presupuesto de varios elementos militares de Rusia. Entonces, las tropas argentinas van a Rusia, se van a entrenar con tropas que están asesinando civiles y además van a entrenar con armamento militar ruso. Y después se los vamos a comprar, porque ya están entrenadas con ese armamento militar. Entonces, mientras todo el mundo aplica sanciones a Rusia, nosotros les compramos. Vamos a la próxima. Bueno, ¿qué era lo que estábamos hablando del trigo? Argentina se va a beneficiar de la exportación de trigo. Vos ya hablabas de una exportación más del punto general, ahora más específicamente de la cuestión trigo. Sí, no, poco, nada. Por la cuestión, como vos decís, de los burócratas argentinos, van a querer usar esto para meter impuestos como si no hubiera mañana. Entonces puede beneficiar, pero a la clase dirigente, porque en vez de utilizar un método para atraer gran cantidad de dólares y fomentar al campo, se va a terminar usando para pagar más impuestos o más retenciones al campo. Un método que se habló mucho es que, por ejemplo, en vez de cobrar impuestos o aplicar retenciones, es que el campo lleva adelante un modelo de producción en donde produzca más que el año pasado y que el año que viene aumente su capacidad productiva. Entonces, con esa promesa vos no le cobras impuestos, pero el año que viene va a aumentar la capacidad productiva. Y el campo, lamentablemente no, pero es una realidad, es el sostén de gran parte de la economía argentina. Y básicamente atacar al campo es atacar a la totalidad de la economía argentina. Y con lo que respecta a cómo puede afectar también a Argentina, hay que tener en cuenta otras cosas. Y es que Argentina exportaba gran cantidad a Rusia de carnes, de lácteos y de frutas. Y por esto de que se sacó a Rusia del sistema SWIFT, los bancos rusos o asimismo las empresas rusas no pueden pagar a la Argentina por las exportaciones que les hicimos. Había visto el caso, por ejemplo, de una pyme en San Juan que había exportado no sé cuánta cantidad de cítricos a Rusia y una empresa de Rusia le debía $400.000 a esta pyme y no podía pagarle porque está bloqueado por el sistema SWIFT. Claro. Entonces esto también va a afectar a las empresas que comercian con empresas de Rusia. O por ejemplo, prohibir el espacio aéreo de gran parte de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, aviones rusos, va a perjudicar el envío de materiales sensibles y materiales que requieren refrigeración, por ejemplo, refrigeración como vacunas. En Argentina, ¿qué vacunas tiene? O sea, no pegamos una. Entonces, no solamente que
Alberto fue con el peor aliado para negociar con el FMI, sino que también eligió los contratos de vacunas con un país que ahora no puede enviarlas. Para finalizar, quiero volver a la frase de Alberto Fernández que le dice a Putin que Argentina es la puerta que tiene Rusia en América Latina. ¿Crees que cuando finalice esta historia de la guerra, Estados Unidos, los países que le pusieron grandes sanciones al régimen de Putin, se van a cobrar a esos pequeños aliados subdesarrollados como Argentina, por ejemplo? ¿Le van a hacer cobrar un precio por haberse puesto del lado de Rusia? ¿O lo van a dejar pasar y decir, bueno, son unos pelotudos, ya está, es Argentina, es este infeliz de Alberto Fernández, no le podemos poner grandes sanciones y nos podemos aprovechar, ya está? ¿La van a dejar pasar o se la van a cobrar? Mira, no quiero hacer futurología, pero me quiero referir a la historia. Cuando Argentina fue uno de los últimos países en declararle la guerra al Tercer Reich. Mientras que Brasil y México enviaban tropas, Argentina fue de los últimos países en declararle la guerra. Y esto nos perjudicó enormemente con Estados Unidos y con Europa, al punto que también empezaron a limitar las importaciones de bienes y productos y materias primas argentinas. Entonces, basándome en ese dato, puede suceder que sí, que sin duda vayan a tener ciertas repercusiones hacia el alineamiento de Argentina. Pero por si fuera poco, también con lo que respecta a Rusia, tampoco se sabe cómo puede llegar a terminar. Se está hablando en muchos lados, de que puede suceder que a Putin lo depongan. Puede ser una probabilidad, ya que, como te digo, a los jerarcas, a la nobleza prácticamente que acompaña a Putin, les está afectando las acciones, les están embargando cuentas. Hasta Suiza, que era neutral por más de 200 años, se metió con las sanciones. Hicieron que Suiza despierte. Y por si fuera poco, a gran parte de la población esto también le está afectando. Ha habido muchas manifestaciones en San Petersburgo y Moscú. Entonces, puede ser que se deponga a Putin. Es muy difícil. Pero puede ser, y en ese sentido por ahí no habría un hostigamiento hacia Argentina. Bien. Puede pasar. Lautaro Frundarena, analista internacional, redactor de la parte internacional de Data 24, una de las columnas más leídas. ¿Cuál fue la última que publicaste? Creo que fueron las razones por las que Putin invadió Rusia o la relación de Argentina con las tropas. No, la última fue efectivamente esa. Una de las más leídas durante una semana entera en data24.com.ar. Así que felicitaciones, Lautaro. Bueno, Lautaro Frundarena, analista internacional, estudiante de Relaciones Internacionales, columnista de Data24. Muchísimas gracias por este espacio, por brindarnos toda tu información, todos tus conocimientos. La verdad que nos ha quedado un poco más claro. Ya se van a cumplir 2 semanas de esta guerra que no cesa y todo parece que sigue. Bueno, como vos decís, Edu, y muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer hablar con vos, no solamente porque siempre lo digo, sos un excelente periodista, sino también un gran amigo. Bueno, muchas gracias y gracias a la gente también por hacer el aguante a esta hora. Listo. Saludos. Bueno, como a veces quiero referirme al último punto que hablábamos con Lautaro, ¿no? Las declaraciones de Alberto Fernández con Putin. Y cómo eso después trae repercusiones, ¿no? A todos nosotros. En este último tiempo nos hemos acostumbrado a burlarnos de Alberto Fernández y de este gobierno y de las decisiones estúpidas y cirqueras que toma. Pero después las cosas se dan vuelta. Es casi como una yeta este gobierno, una mala suerte. Todo lo que toca se termina destruyendo o pasan cosas gravísimas, ¿no? Y después a los platos rotos los paga el pueblo.
Ese Alberto Fernández casi gracioso, alineándose a Rusia, hoy con la guerra estallando y con un mundo que señala a Rusia y con las grandes potencias dándole sanciones económicas a Rusia y marcando a Putin como el mal, y una Argentina que quedó ahí pegada al régimen de Putin y pegada hoy en día a la masacre de Putin en Ucrania. Y lo que hoy, o lo que ayer era gracioso, hoy termina siendo una tragedia. De un presidente completamente perdido, que habla por jeta de tarro, que se hace el guapo y que después nos termina afectando a todos nosotros. No solo a los ciudadanos, digo, al empresario argentino, a las pymes argentinas, a las grandes empresas argentinas, hoy afectadas, y que Dios quiera el día de mañana no nos pongan sanciones, como ya pasó cuando Argentina se alineó a los nazis y a los fascistas. Saludos a todos, muy buenas noches, y a esperar que el cuentito de mañana sea mucho, pero mucho más divertido. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales.